14 al 17. El tema de hoy es, como lo puse allí en la invitación, el poder de nuestro Señor Jesús. Y el propósito es, a través de lo que hoy voy a leer, vamos a leer y vamos a meditar un poco, es como resaltar y darnos cuenta del poder de nuestro Señor Jesús. Ese poder que allí en el primer siglo se exhibió, lo leemos ahora, y que estoy seguro que ese poder sigue siendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, hermanos, aquí vemos una historia donde Jesús, en su ministerio terrenal, hace 2000 años, Él anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, libertando a los cautivos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo bienes. Él, Jesús, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios manifestado en carne, como lo dice Isaías, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Este Jesús que es Emmanuel, Dios con nosotros, esto lo dice en Mateo capítulo 1, Dios con nosotros, Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, o sea, de Pedro, postrada en cama con fiebre. Estaba postrada. Hace 2000 años no existía la medicina que hay hoy en día, de ninguna manera. Y ella estaba postrada con una fiebre tremenda. Tenía que ser una fiebre muy tremenda porque la tenía postrada. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. O sea, tocó la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. En uno de los evangelios paralelos, Marcos o Lucas, dice que Él reprendió la fiebre. Reprendiendo la fiebre, esta la dejó. Entonces, Él reprendió, o sea, Jesús le ordenó a esa fiebre que dejara a la suegra, a esta mujer. Y la fiebre la dejó. Entonces, ahí vemos el poder de Jesús. Cómo Jesús, con tocar a esta mujer, cómo Jesús, con reprender, con ordenarle a esa fiebre que soltara a esta mujer, la fiebre se fue de inmediato. Pero fue que se fue de una, hermano, de una, y totalmente, absolutamente, totalmente, hermano. Hizo facto. Tanto que, ¿qué pasó? Dice que, y ella se levantó, como si nada hubiera pasado, hermano, como si nada hubiera tenido. Claro que dicen que las mujeres son muy valientes, ¿no? Que las mujeres, y es verdad, aunque las mujeres así estén como estén, ellas se levantan, hacen, son tremendas. Yo las admiro mucho, esa parte las admiro, porque de verdad. Pero sin embargo, acuérdense que ella estaba postrada. Entonces la fiebre tuvo que haber sido muy tremenda, la de esta señora que la tenía postrada. Pero cuando Jesús reprendió la fiebre, le ordenó a esa fiebre que la soltara, tocó la mano de la suegra de Pedro, y ella quedó totalmente sana, al punto que se levantó y les servía. Porque Jesús seguramente cuando llegó a la casa de Pedro no llegó solito, él llegó con otro, y siempre andaba con una compañía, andaba con sus discípulos, ¿sí? Entonces, hermanos, les servía. Y Jesús se quedó en esa casa ese día, porque dice en el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Como se regó la fama de que Jesús estaba ahí, y donde Jesús estaba, pues llevaban enfermos y endemoniados. Un endemoniado, alguien que estaba poseído por demonios. Los demonios son reales. Y es real que los demonios pueden poseer personas inconversas. O sea, las personas que no tienen a Cristo pueden ser objeto de una posesión. Claro que sí. Sí, eso lo muestra la Biblia. Mire, aquí dice endemoniados. Y la historia también lo muestra, y las experiencias
nosotros, es normal uno a veces en la iglesia estar ministrando y ver personas no creyentes endemoniadas. Los creyentes sí no pueden ser poseídos, no, porque el creyente tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesús, entonces no puede, ya es posesión de Jesús, entonces no puede. Pero estas personas que traían aquí eran personas obviamente sin Jesús, porque Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, no había muerto, entonces todavía no había culminado la obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces le trajeron muchos endemoniados, gente poseída por el demonio. De hecho, la palabra dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Hasta la venida de Jesús, el diablo como que tenía una hegemonía, un mandato tremendo sobre la tierra. Pero cuando vino Jesús precisamente a eso, a libertar a los cautivos por el diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. Y dentro de esa tarea de Jesús, de esa función de Jesús, estaba la de libertar a endemoniados. Él dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué los echó? Con la palabra. Con la palabra es que les habló. Con la palabra significa que les ordenó. Jesús les ordenaba. Vemos otros ejemplos donde Jesús con su palabra le dice al demonio: fuera, sal de él, sal de él. Y entonces los demonios, ¿qué tenían que hacer? Salir, porque Jesús les ordenaba. ¿Qué nos dice esto de Jesús? Hermano, Jesús, el poder de Jesús. Estamos hablando, mire ese poder de Jesús. Toca la mano de una mujer que tiene fiebre, reprende la fiebre y la fiebre se va. ¿Por qué? Porque Jesús tiene esa potestad, tiene ese poder. Traen personas endemoniadas y Jesús reprende a esos demonios, les ordena que se vayan y los demonios se tienen que ir. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer a Jesús. Jesús es Dios y Él tiene todo el poder. Dice que además de que echó fuera a los demonios, versículo 16 dice: y sanó a todos los enfermos. O sea, todos los enfermos que le llevaron esa noche, los sanó a todos. No dice cómo. Seguramente por el contexto que uno ve, algunos seguramente reprendió la enfermedad, ordenó a la enfermedad que se fuera, como lo hizo con la suegra de Pedro. Tocó la mano, reprendió, echó fuera la fiebre. A otros enfermos simplemente les dio la orden a la enfermedad que se fuera. Otros enfermos seguramente impuso mano, tocó. En fin, el caso fue que los sanó. ¿Ok? Entonces, a través de este pasaje que vemos, el poder de nuestro Señor Jesús, hermano. El poder de nuestro Señor Jesús. La palabra, vuelvo y le repito lo que dije ahorita, la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Será que ese poder ya no está en Jesús? Claro que sí. Pastor, pero fue que Jesús ya murió. ¿Y qué? Jesús murió, pero resucitó. Y Él vive por los siglos de los siglos. Él vive, hermano. Él vive y vive en el corazón de aquel que lo invoca, aquel que cree en Él y vive en la iglesia. Y Él vive, hermano, Él lo llena todo. Él está en los cielos y también está con nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Él se fue, pero vino el Espíritu Santo. Es Jesús en espíritu. El Espíritu Santo es Jesús en espíritu. Y entonces Él vive, Él está. Entonces, ¿qué hacer cuando tengamos un enfermo? ¿Qué hacer cuando traigan un endemoniado? Hermano, invocar el nombre de Jesús. Invocando el nombre de Jesús, podemos nosotros también, como creyentes en la iglesia, imponer manos para que los enfermos sanen y echar fuera demonios. Porque Jesús ha dado esa autoridad. En Marcos capítulo 16, mis amados, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, debe creer y ser bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No, ahí no dice que solamente a los apóstoles, sino a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús se echarían fuera demonios
y se hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces Dios ha dado la autoridad, el Señor Jesús ha dado la autoridad a la iglesia para esto. Ahora, cuidado con esto, no son, es que aquí hay un error donde decir, no, es que es el pastor tal, es el fulano de tal, el que sana. No, es Jesús. Nosotros los creyentes solamente podemos ser instrumentos en las manos de Jesús, hablando la palabra, o sea, nos convertimos, podemos ser la boca, la voz de Jesús, pero para ello tenemos que invocar el nombre de Jesús. Entonces mire, hermano, que Jesús, lo que te quiero decir, lo más importante, amigo, es que este Jesús que sanó a la suegra de Pedro, este Jesús que esa noche echó fuera los demonios de esas personas endemoniadas, ese Jesús que sanó a todos los enfermos, ese Jesús está vivo hoy y vive en medio de nosotros, hermano. Estamos a tiro de qué, simplemente de invocar su nombre, invocar su poder, pedirle al Señor que así como lo hizo aquella noche, como lo hizo durante su ministerio en la tierra, pues que lo haga hoy. Lo necesitamos, hermano. Señor Jesús por allá en Lucas 18 dijo, pero ¿se hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Ese es el problema, la falta de fe. Nos hemos vuelto muy materialistas. Aún en la misma iglesia evangélica se encuentra mucho racionalismo hoy en día. Hay muchos círculos evangélicos donde no creen, ya dicen no, ellos dicen no, ya los milagros no son hoy para hoy en día, eso para qué, eso no, ya no creen, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado la frialdad? No, debemos creer, hermano. Porque Jesús precisamente instituyó la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesús sigue haciendo milagros. Invoquémoslo. Yo sé que usted ahí que me está escuchando ha sido testigo de milagros. Seguramente sí, ha sido testigo del poder de Jesús. Pero ¿por qué fulanito de tal se oró por él y no se sanó? Hermano, porque es que, vuelvo y le repito, la potestad de la vida y la muerte está en las manos de Dios. De la salud, de la enfermedad está en las manos de Dios. Si Él quiso. Y si Él no quiere, no lo sana. Aquella noche Jesús sanó a los que le llevaron esa noche. Muchos otros enfermos en el resto del mundo conocido estaban enfermos, quedaron enfermos, ¿cierto? A los que esa noche le llevaron. Y aquí hay algo muy importante, hermano, llevarlos. Mire qué dice allí. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él, a Jesús. A veces también nos mata la pereza. No queremos ir a Jesús. Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un problema, sea cual sea el problema, ve a Jesús. Si es un familiar tuyo, si es un amigo tuyo, si es alguien muy querido por ti, ve a Jesús, llévalo a Jesús en oración. Y si lo puedes llevar físicamente, ¿cómo? Dile, venga, vamos a orar. Venga, yo voy a orar por usted. Venga, yo lo voy a poner en las manos de Jesús. Y pónganlo en las manos de Jesús. O sea, es necesario ir a Jesús. ¿Ok? Es necesario, hermano. Entonces, el evangelista Mateo dice en el versículo 17 que y echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y en el 17 dice, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, esto ya estaba profetizado, que el Mesías habría de venir y hacer esto. Entonces, simplemente Jesús cumple lo que está en la palabra. Entonces, mis amados, yo les invito hoy a creer en Jesús. Les invito a creer en el poder de Jesús, hermano. Creer que Jesús está y que ese poder sigue hasta siempre, hermano. Por siempre, por siempre. Él no ha dejado de existir, ni su poder ha menguado. Él es Dios, el Todopoderoso. Él mismo dijo allí en Mateo 29, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Por eso Él dijo a sus discípulos, todo lo que pidan en mi nombre les será concedido. Hay que pedirlo creyendo. Entonces, hermano, yo te animo hoy a que esa fe se reavive en Jesucristo. Y esa situación que tienes, ponla en la mano de Jesús y pídele a Jesús, deje que Él actúe. Deje que Él actúe, hermano. Él es el que sabe realmente qué es lo que tú necesitas. Pero Él quiere que se lo digamos. Y Él entonces va a responder como Él quiera. Usted, la tarea suya y mía es confiar en Él. Vamos a terminar con otro pasaje que está aquí seguidamente. En el versículo 23. Gloria te veo,
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Mis amados, en el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, es decir, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad muy grande, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire lo que pasó después de esto. Él decide viajar por el mar. Entra él en la barca que tenían para viajar con sus discípulos. En medio del mar se levantó una tormenta, una tempestad. Imagínense usted en medio del mar y una tempestad que se levanta, era tan grande que las olas cubrían la barca. Y entonces los discípulos, y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en algún lugar de la barca, él estaba durmiendo tranquilo. Y entonces los discípulos de él, desesperados, llenos de miedo, de terror, porque ellos eran pescadores, ellos sabían lo peligroso que era naufragar ahí en medio del mar. Y un mar picado, pues eso era mortal, ¿no? Entonces ellos tuvieron miedo y que dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Mire esa voz de angustia, hermano. Sálvanos que perecemos. Aquí ellos tienen dos actitudes, una positiva y otra negativa. Una es sálvanos, que esa es buena. Hermano, cuando usted tenga una situación difícil, llegue a Jesús, diga, sálvame Jesús, sálvame por favor. Si es tu familia, si es por tu familia, di, sálvanos Señor. Pero la negativa es que ellos de una vez como que diagnosticaron la cosa, perecemos. O sea, de una vez le pusieron la trágica, ¿sí? Perecemos. Entonces él les dijo, ¿por qué temen? O sea, ¿cómo así que perecen? ¿Ustedes por qué temen? Imagínese usted con el Señor al lado y con esos miedos, teniendo a Jesús. Hermano, y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué hemos de temer? Las cosas que han de suceder, suceden. ¿Por qué hemos de temer? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor, el miedo, es un indicativo de poca fe. El temor, el miedo, es un indicativo de poca fe. Jesús le dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Amén. Bueno, la respuesta de pronto es de que es que somos humanos, obviamente. O sea, nosotros no somos Jesús y tenemos miedo y sí, es verdad, somos humanos, pero Jesús está haciendo un llamado. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? O sea, tengan fe, es lo que Jesús está diciendo. Tengan fe. O sea, Jesús sabe que nosotros somos débiles y que tenemos miedo, nos da miedo. Pero Jesús nos hace un llamado, esto aplicándolo a nosotros hoy, nos hace un llamado ¿a qué? A tener fe. Ahora, ¿fe en quién? En Jesús. Acuérdense, en ese Jesús que reprendió la fiebre y la fiebre se fue. En ese Jesús que echó fuera demonios a esos endemoniados. Y ese Jesús que sanó a todos los enfermos que le llevaron esa noche. Amén. Tenga fe. Tengamos fe. Él les dice, tengan fe. Estos hombres habían visto el poder de Jesús y ahora estaban muertos de miedo. Entonces, por eso es que Él los regaña. Les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? O sea, ellos no habían aprendido todavía a tener fe. Y eso fue una lucha, mis hermanos. Los discípulos se les vio siempre en esa lucha de falta de fe hasta cuando vino el Espíritu Santo y los llenó. Hasta ahí ya ellos fueron llenos de fe totalmente. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en la fe. Amén. Pero estamos hablando del poder de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, hermano. En la versión de lenguaje sencillo dice regañó. Reprender, es decir, le ordenó a los vientos, los puso en su lugar, le ordenó a los vientos que se quedaran quietos. Le ordenó a los vientos y al mar, le dijo, quietos. O sea, les dio una orden. Uy, pastor, ¿cómo así? Que él le podía decir a los vientos que, claro, le podía y le puede. Él es Dios. ¿Quién hizo los vientos? Dios. Él los hizo, Él ordena sobre todo. Entonces, Él le ordenó a los vientos que se aquietaran y al mar que se aquietara y se hizo grande bonanza. Para Él eso no fue un problema. Eso fue lo más sencillo. Simplemente se levantó y reprendió a los vientos, hermano.
y se hizo grande bonanza. Yo le pregunto, hermano, y pregúntese, ¿qué tormenta hay en su vida actualmente? ¿Hay alguna tormenta? Estos hombres eran una tormenta literal en medio del mar. ¿Cuál es tu tormenta? Porque todos en algún momento nos encontramos metidos en una tormenta. En este momento el mundo está en una tormenta, estamos en medio de que tenemos que levantarnos, Señor, sálvanos. Y de pronto algunos dirán, perecemos, porque hay miedo, ¿verdad? Este es un buen momento de levantarnos y decirle, Señor Jesús, sálvanos, por favor. Sálvanos de esta pandemia, Dios de la gloria. Esto es una tormenta, el mar está picado, hermano, las olas están cubriendo la barca. ¿Cierto? Nosotros vemos las noticias, por ejemplo, aquí en Colombia, que como que ya empieza, bueno, ay Dios, vamos a decirle, a pedirle a Dios que pare ya esa pandemia, hermano. Que la pare ya, que pare ese virus. Vamos a decirle que vamos a pedirle que así como reprendió los vientos ese día y el mar y se calmaron de una vez, así mismo hoy, el Señor Jesús, Él reprenda esos vientos y reprenda ese mar que se nos está viniendo encima, mi hermano. Vamos a orar, pero hacerlo con fe. Acuérdense lo que Él dijo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Se necesita fe, hermano. Vamos a creerlo. Mire que en el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy extraño que un hombre, porque ellos están viendo a un hombre, o sea, están viendo a Jesús en su naturaleza humana, que los vientos y el mar le obedecen. Y es que así era. El viento, la enfermedad, el viento, el mar, la enfermedad, los demonios, todo le obedece. Tal vez, amigo que me está escuchando, falta que usted le obedezca. Falta que usted le obedezca. Hermanos, tal vez a nosotros nos falta un poquito más de obediencia al Señor Jesús. Porque mire usted que el viento, el mar, la enfermedad, los demonios le obedecen a Jesús. Y mucho más, y toda la creación le obedece a Jesús, porque Él es el Rey del universo. Él es el dueño de esto, como dice por ahí, de esto y de todo eso. Entonces, hermanos, ese es el poder de nuestro buen Señor Jesús. Y el Señor Jesús está de nuestro lado. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor. Él ha dado su vida por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará lo que nosotros le pidamos, mi hermano querido? Vamos a creerlo, vamos a pedir con fe en esta noche. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo por esa grandeza, por ese poder. Y vamos a pedirle al Señor que nos salve de esta tormenta que estamos viviendo. ¿Y cuál es tu tormenta personal? ¿Cuál es tu tormenta familiar? Pídele al Señor hoy humillado. Dile, Señor, sálvame de esta tormenta en que estoy. Sálvame de esta enfermedad, sálvame de este problema económico, sálvame de este problema familiar.